Quisiera empezar compartiendo algunas lecciones que he aprendido o que he visto a partir de este análisis que he hecho en los últimos meses. ¿Qué ha pasado? Una pregunta que deberíamos hacer nosotros: ¿qué ha pasado en los últimos meses? ¿Qué ha pasado en los últimos, qué ha pasado en los últimos años? ¿En qué proceso se ha metido la iglesia en los últimos años? Y una de las primeras conclusiones a las que yo llegué es que se ha dado una aceleración de los requerimientos tecnológicos en las iglesias cristianas. Algunas iglesias estaban preparadas, muy preparadas, algunas iglesias tenían muy buen equipo, algunas iglesias tenían sistemas muy sofisticados, pero inclusive sus pastores y líderes o los voceros de esas iglesias no estaban tan preparados como creíamos para enfrentar la virtualidad. Algunas iglesias no tenían ni siquiera equipo. Déjeme contarle la experiencia de nosotros. Yo pertenezco a la Iglesia Vida Abundante Heredia aquí en Costa Rica y nosotros adquirimos el equipo para la iglesia hace precisamente unos 2 años por ahí, y a partir de ahí empezamos a trabajar con las transmisiones online o las transmisiones en vivo de los cultos o de las celebraciones de nuestra iglesia. Si no hubiera sido por esa decisión que se toma en ese momento, posiblemente hubiéramos tenido unas dificultades enormes, pero evidentemente estos desafíos que se han dado últimamente nos han provocado a hacer cambios en nuestras iglesias acerca de los requerimientos tecnológicos que tenemos. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos hace falta? ¿En qué podríamos ser mejor? ¿Cómo podríamos avanzar en medio de estas dificultades que se han estado enfrentando? E inclusive esto ha obligado hasta a los miembros de nuestras iglesias a hacer cambios en los hábitos que venían teniendo. Y ahora más adelante quisiera compartir algunos desafíos muy puntuales para que no caigamos en la trampa de lo que yo llamaba la trampa de las redes sociales, porque una vez que se da la pandemia o lo que hemos venido experimentando en los últimos meses, creímos que todo se resolvía con la virtualidad y no es así. O caímos en la trampa de que teníamos que estar llamando a nuestros hermanos a cada rato, de que teníamos que estar conectándonos a cada rato, teníamos que estar haciendo conferencias a cada rato, reuniones virtuales a cada rato. Y ese es un peligro en el que hemos caído últimamente, pero como algunas iglesias o como la mayoría de países están pasando ya el periodo de transición de la virtualidad y la presencialidad, vamos a tener que ver cómo manejamos ese elemento. Un segundo aspecto de este diagnóstico que realicé, que me permitió identificar que se ha dado una intensificación del empleo de plataformas de comunicación. De hecho, las mismas plataformas han evolucionado, han avanzado muchísimo. Zoom, por ejemplo, era una plataforma que hasta hace poco era casi invisibilizada y ahora se convirtió en una herramienta fundamental en las iglesias, en nuestras iglesias y en el mundo entero. Hay otras que han ido tomando auge, y nosotros como cristianos o los miembros de nuestras iglesias tuvieron que habituarse a este empleo de plataformas de comunicación, pero evidentemente ese empleo ha sido desigual. Y yo no sé si en sus países ocurre, en Costa Rica ocurre, que las diferencias que se dan de conexión entre el gran área metropolitana, San José, Heredia, Cartago, Alajuela, esas ciudades que componen el área central de un país, con las zonas regionales o con las zonas alejadas, existe una gran diferencia en la conexión de Internet. Un tercer elemento que logré identificar en este diagnóstico es que existe una mayor evidencia de las diferencias entre iglesias, y esto lo digo muy a pesar. O sea, a mí me duele tener que decir esto, pero ahora escuchaba a uno de los conferencistas que brindaba el taller anterior acerca del tema del video, y él tocaba un tema que también a mí me parece relevante tocarlo el día de hoy. Hay iglesias enormes, grandísimas, que no tienen absolutamente ningún problema con el manejo tecnológico, que no tienen ningún problema con el manejo audiovisual, con el manejo de las redes sociales, mientras que hay iglesias chiquititas que han ido cerrando poco a poco, porque no tuvieron la capacidad para enfrentar esta pandemia. Y la pregunta es, ¿dónde estaba el resto de iglesias?
¿Dónde estábamos todos los demás? A mí me enorgullece estar en este Congreso de Comunicadores y es la primera vez que participo en un taller de esta naturaleza. Eh, pero ¿dónde estábamos todos nosotros brindando asesoría? ¿Dónde estamos nosotros brindando asistencia? Ayudando a las personas para que puedan salir adelante en sus iglesias, en esa iglesia chiquitita, donde apenas tienen acá, si acaso, un teléfono para hacer una conexión, una transmisión en vivo. Entonces, el otro elemento que logré identificar es una mayor evidencia de esas diferencias entre iglesias. Y un elemento adicional es que hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha, hemos tenido que ir prueba de error, ¿verdad? Algunas iglesias lo han hecho mejor que otras, pero evidentemente todos hemos tenido que ir aprendiendo, ¿verdad? A cómo utilizar algunas herramientas, hacia esta herramienta la más adecuada, a cómo se hacen transmisiones en vivo, etcétera, etcétera. Hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha. Y otro elemento, quizás un elemento que nos debe perdurar a partir de este momento, es que ha quedado evidencia que la iglesia tiene que prepararse para eventualidades. Y muchas iglesias no estaban preparadas para eventualidades, no estaban preparadas ni siquiera en el aspecto financiero. Y prueba de ello es que muchas iglesias han tenido que cerrar porque ya no dieron abasto en el aspecto financiero. Pero evidentemente, en el aspecto tecnológico, en el aspecto de la virtualidad, tenemos que estar preparados porque no sabemos de aquí en adelante, podría venir otra situación de pandemia, podría venir una situación compleja y difícil en nuestros propios países de persecución de la iglesia y tenemos que estar preparados para esas eventualidades para que el mensaje siga fluyendo, para que el mensaje del evangelio, que al final es lo importante y lo relevante siga expandiéndose. Quisiera compartirles a todos ustedes 8 desafíos que impone la virtualidad. El primer desafío es un tema de actualización, modernización y capacitación. Yo tengo la dicha de ser periodista en mi país, tengo 33 años de hacerlo, pero en los últimos 23 años he podido asesorar a políticos. No sé si eso es bueno o malo. El asunto es que Dios me ha permitido asesorar a políticos en los últimos 23 años. Sin embargo, uno cada día va viendo cómo esto va evolucionando, va cambiando, va mejorando, los cambios son vertiginosos. He tenido también la oportunidad de ser profesor universitario y profesor de periodismo. Yo a mis estudiantes les decía siempre, qué barbaridad, cómo son los periodistas ahora, lo superficial, etcétera, etcétera, hasta que llegó un momento en donde tuve que comprender que los equivocados no eran ellos. El equivocado era yo porque estaba ubicado en una época diferente. Entonces le estaba dando a ellos elementos del periodismo con el que yo fui formado, posiblemente un muy buen periodismo de investigación, acucioso, etcétera, etcétera. Pero esta era actual nos ha conducido a una serie de elementos superficiales, etcétera, etcétera. El punto es que también evidentemente hay gente que sabe más que yo. Y eso lo he ido entendiendo con el paso de los años en su iglesia, en su comunidad, en su organización. Posiblemente esté el experto de expertos. En mi iglesia están haciendo unas producciones de obras de teatro y las graban y están saliendo muy bien. Las produce un muchacho de 15 años. Wow, entonces yo dije, evidentemente a estos muchachos, a estos jóvenes hay que explotarlos, pero las iglesias, todos nosotros, todos, absolutamente todos nosotros, tenemos que modernizarnos, tenemos que capacitarnos. Posiblemente no lleguemos a entenderlo todo, porque a veces a mí me utilizan un lenguaje técnico y yo digo, ¿qué? Me quedo como bateado, decimos aquí en Costa Rica, no sé si en sus países significa otra cosa, pero me quedo así sorprendido, ¿qué me estarán diciendo? ¿Qué mosco le picó, verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que actualizarnos. Evidentemente nuestras iglesias tienen que modernizarse, nuestras iglesias tienen que capacitarse, tenemos que entender que estamos en una época diferente. Ahora, número 2, esos ajustes tienen que hacerse sin perder la esencia. No podemos cambiar el mensaje, no podemos distorsionar el mensaje. Nosotros no somos las superestrellas, nuestros pastores y líderes no son las superestrellas. El superhombre, la superestrella sigue siendo Jesucristo. Y eso es algo que debemos entender y tenerlo claro de aquí para siempre, ¿verdad? Porque a veces yo veo como un afán
¿verdad? De que modernicemos, que hagamos los ajustes, que veamos la esencia y estamos viendo solamente el lustre, por decirlo de alguna manera. Se nos está olvidando el queque. El queque tiene que ser saber exactamente igual, saber a Cristo, saber a presencia de Dios. Que la gente cuando se conecte online, cuando hagamos unas transmisiones en vivo, no solamente nos preocupemos porque lo técnico salga muy bien, sino porque llevemos siempre la esencia, que llevemos, que olamos a Cristo en esas transmisiones que estamos realizando. Entonces, número 2, es muy importante que hagamos los ajustes sin perder la esencia, por favor. El mensaje no puede cambiar. El mensaje tiene que seguir siendo el mismo, porque podríamos estarnos preocupando tanto por la forma, por atraer a gente, por atraer almas, decimos muchas veces, y estamos tratando de torcer el mensaje para llegarle a esa sociedad posmoderna, por decirlo de alguna manera. Número 3, un tercer desafío que estamos teniendo como iglesias es adaptación de liderazgo, la conexión con la audiencia. A veces a mí me llama la atención en ese proceso de observación y ese diagnóstico que he estado realizando, cómo muchas veces la gente está realizando conexiones, transmisiones en vivo, vía Facebook o utilizando las plataformas virtuales como Zoom. Y tratan de que lo mismo, exactamente lo mismo que ocurre en su iglesia, en su iglesia pequeña o su iglesia grande, sea lo que se transmita vía Facebook, ¿verdad? Predican exactamente igual, gritan exactamente igual, y perdónenme, yo sé que todos somos diferentes. Yo he tenido la grandísima bendición de conocer hermanos pentecostales, hermanos bautistas, hermanos del movimiento carismático, etcétera, etcétera. Somos diferentes y en esa diferencia pues podemos lograr muchísimas cosas buenas. El punto es que si usted está recurriendo a la iglesia virtual y está utilizando mecanismos que van a llegar a todo el mundo, va a tener que hacer pequeños ajustes. Espero que me estén captando eso. El liderazgo tiene que hacer adaptaciones, porque si no, una pregunta que hay que hacer, ok, hice un vivo en Facebook, ok, ¿cuál era mi propósito? Voy a ponerles un caso muy particular, muy actual en Costa Rica. Ayer, nomás, uno de los líderes evangélicos de este país hizo una aseveración en un medio de comunicación costarricense, ¿verdad? Y yo he podido, independientemente de que su aseveración uno la comparta o no la comparta, yo he podido ver y me he dedicado a seguir una serie de páginas de Facebook de pastores y de líderes que se han dedicado a tratarlo de traidor, utilizar una serie de elementos. Entonces mi pregunta al final es, ¿para qué utilizar redes sociales si vamos a combatirnos, si vamos a atacarnos? ¿Verdad? Entonces el propósito o lo que debemos evaluar como líderes es qué queremos hacer con la audiencia, a quién le queremos llegar, qué es lo que queremos transmitir, qué es lo que queremos que la gente digiera, adquiera en este momento. O sea, ¿para qué yo voy a meterme a Facebook y voy a tener una red social con, no sé, 50,000 seguidores, si lo que voy a utilizar esa red social para atacar a otros hermanos? Espero que me capten bien este mensaje. Yo no estoy diciendo, y menos en un país como Costa Rica, que se limite la libertad de expresión. El punto es que los líderes deben entender que las redes sociales son herramientas, pero herramientas para construir. Y ahora sobre todo en estos tiempos que nuestros países están necesitados de liderazgos que realmente inspiren, de liderazgos que realmente nos hagan crecer, nos hagan avanzar. Entonces, evidentemente hay que hacer adaptaciones en el liderazgo. Número 4, otro desafío que tenemos como iglesias virtuales es modificar las locaciones. Esto lo que significa es, yo no sé si ustedes lo han podido observar y tal vez a alguno de ustedes le haya ocurrido, y perdón si pongo un ejemplo que tenga algo que ver con ustedes. Entonces, de un momento a otro hacemos y a mí me gustó mucho que en la guía que nos envían en COICON nos mandan una serie de instrucciones que debemos seguir. Y una de ellas es, por ejemplo, fondo neutral, ¿cierto? Por ahí se ve un cuadrito que puse al fondo, está bonito, ¿verdad? Pero hay mucha gente que llega y hace transmisiones en vivo y cuando usted llega y ve un cuadro o ve una tela que produce una distorsión. Entonces, cuando vayamos a utilizar transmisiones en vivo,
veamos a ver cómo se observa lo que estamos transmitiendo por medio de la virtualidad. Es decir, ¿qué va a ver el público? ¿Qué va a ver la gente? Porque entonces no estaríamos cumpliendo el mensaje. El propósito, yo he visto muchos pastores bien intencionados, porque de verdad están muy bien intencionados, ellos lo quieren hacer, lo intentan hacer, pero posiblemente tal vez no han tenido acceso a esta información que estamos obteniendo en este COICON 2020, que a mí me gustaría que lo compartiéramos con mucha gente. Y yo el próximo jueves, la próxima semana, acá en Costa Rica, voy a realizar un taller similar a esto, porque me gustaría que los pastores entiendan que hay cosas mínimas, ¿verdad? A mi esposa antes me llamaba la atención, porque yo llegaba y tomaba fotografías y atrás se veía la ropa tendida, ¿verdad? Cosas de ese tipo. Yo creo que se nos olvida que cuando estamos transmitiendo para redes sociales, cuando estamos haciendo un Facebook, cuando estamos haciendo una transmisión en Instagram, cuando estamos tomándonos una fotografía, todo, absolutamente todo comunica. Y entonces, si queremos hacerlo bien, vamos a tener que hacer modificaciones y revisar no lo que está al frente, porque posiblemente la cámara sea muy bonita, posiblemente el celular que tenga ya tenga el iPhone 2 usted, sino qué está detrás. Vuélvase a ver atrás, usted vuelve a ver atrás y tal vez lo que está atrás sea lo más lindo que usted se haya imaginado, el adorno más bonito de su casa, pero posiblemente para la gente sea un distractor. Entonces, tenemos un gran desafío en las iglesias para hacer modificaciones en las locaciones. Número 5, aprender la lección. Nosotros empezamos a aplicar las medidas de restricción acá en Costa Rica a partir del mes de marzo aproximadamente. Ya llevamos casi 8 meses de medidas de restricción y eso obligó que descubriéramos, porque realmente no fue como un descubrimiento, fue como un boom, que los grupos pequeños o celulares, que yo posiblemente creo que en algunas de las iglesias de ustedes utilizan grupos pequeños o celulares, que se podían hacer virtualmente, ¿verdad? Fue como un boom y de un momento a otro aparecimos haciendo grupos virtuales, grupos pequeños virtuales. Y ese elemento fue fundamental. ¿Por qué? Porque ya eso hace que el desplazamiento, se tenga que evitar el desplazamiento. Igual nos sentimos muy bien y hacemos grupos pequeños. Más bien, esto es muy anecdótico, porque de un momento a otro usted ve que alguna pareja, tenemos un grupo pequeño de matrimonios y una pareja ahí acostado en la cama en el grupo virtual, ¿verdad? Esos son elementos fundamentales de la virtualidad que nos han ayudado para enfrentar esta pandemia, que posiblemente se sigan aplicando. Pongo otro ejemplo. En nuestra iglesia también tenemos un mes intercalado de hacer oración todos los días a las 6 de la mañana, ¿verdad? Y resulta que llegaban grupos pequeños, muy pequeños, llegaban 20 personas, 25 personas. Cuando se empezaron a hacer estas oraciones en forma virtual, vía Zoom, se conectan 140 personas. Entonces, tenemos que aprender que la virtualidad nos ha dejado profundas lecciones. Entonces, vamos a tener que aprovechar lo mejor de la presencialidad y lo mejor de la virtualidad, que es un elemento que posiblemente no podamos evitar. Yo no sé si ustedes en otros países serán como somos aquí en Costa Rica, que nos gusta el abrazo, que nos gusta saludar, que nos gusta, hermano, Dios te bendiga, venga para abrazarlo. A nosotros nos gusta eso. Entonces, esa parte de la presencialidad difícilmente la podamos evitar, salvo que haya gente que realmente le guste seguir conectado. Entonces, a partir de esto que estamos viviendo en este momento y de lo que sigue de aquí en adelante, tenemos que aprovechar esos elementos de la virtualidad, reuniones de equipo, porque todas las reuniones en equipo tenían que ser presenciales, ¿verdad? Cuando evidentemente podemos hacerla en forma virtual, ¿verdad? Entonces aprovechemos lo mejor de la virtualidad, esos elementos que hemos podido aprender en estos tiempos. Y otro elemento que vamos a tener que considerar es que no a todo mundo le gusta la virtualidad. Partimos en algún momento de un supuesto equivocado de que entonces todo el mundo le gusta conectarse vía Zoom, y no es cierto. O llega a cansarse. ¿Por qué? Porque salimos de una reunión, educadores han tenido que estar dando clases virtuales, terminan las clases virtuales y una vez que terminan las clases virtuales se conecta a un grupo de oración y después de conectarse al grupo de oración, al día siguiente hay estudio bíblico virtual, etcétera, etcétera. Hay estudios científicos que ya demuestran que la virtualidad cansa.
Entonces, ese elemento es algo que tenemos que considerar a partir del regreso a lo que llamaríamos la nueva normalidad. Número 6, otro desafío que nos deja el proceso este que hemos estado viendo y la iglesia virtual es que el crecimiento es compartido y aquí hay un desafío de solidaridad. O sea, si usted está en una iglesia que lo está haciendo bomba, que lo está haciendo muy bien, que son excelentes para esto de la virtualidad, acuerpe a otras iglesias. Lo podemos hacer. Ese es el desafío de la solidaridad. Aquí en Costa Rica estamos empezando a desarrollar el Plan PEACE. Bueno, dentro del Plan PEACE tenemos que ver cómo capacitamos a otras iglesias para que lo hagan mejor, ¿verdad? Este es el desafío de la solidaridad. Este es el desafío al que estamos llamados todos como iglesias. Y usted entonces descubrió que un pastor no lo hacía tan bien como usted lo hizo, pero usted no se va a llenar de orgullo, sino que va a decir, voy a ayudarle a ese pastor para que lo haga mejor. Y allá él se acepta el consejo, ¿verdad? Pero este es un desafío que tenemos como iglesia. Y cuando estoy hablando de iglesia, de desafío de solidaridad, cuando estoy hablando de que este es un desafío que tenemos de un crecimiento compartido, no estoy hablando de que solamente es su grupo de iglesias. Nosotros aquí en nuestras iglesias Vida Abundante tenemos una federación, pero esto no es solamente para compartirlo en este nichito, en la Federación Vidas Abundantes de Costa Rica. Es para que todo el mundo lo comparta. Lo que está arrojando este COICON es que hay una profunda necesidad de capacitación. Y ojo, quienes pueden ayudar, quienes pueden extender su mano amiga, solidaria, están precisamente conectados en este COICON. Y esa es la parte fundamental que no podemos perder de vista. Estamos aquí formándonos para ir. No me gustaría utilizar este término, pero digamos que lo utilizo. Yo no sé si existe realmente. Deberíamos convertirnos como una especie de misioneros de comunicación, de llevar esto que estamos aprendiendo aquí y eso que estamos viendo que no se está haciendo tan bien, para compartirlo, para decirle, pastor, usted lo está haciendo bien, pero lo puede hacer mejor. Venga, yo le quiero ayudar. Ese es el punto, ese es el desafío que tenemos con iglesias en este momento. Número 7, tenemos que revisar los avances tecnológicos y los recursos disponibles. Y este es un desafío que ocurre sobre todo en todos nuestros países latinoamericanos, ¿verdad? Hay unos países que están mejor de conectividad, por ejemplo. Hay unos países donde la pobreza se ha extendido de manera alarmante. Nosotros hoy, por ejemplo, veíamos las cifras de pobreza y desgraciadamente aumentó en 5 puntos la pobreza en solamente un año. Entonces, tenemos que revisar en qué en qué estamos invirtiendo los recursos disponibles y posiblemente haya que coger, por decirlo de alguna manera, una platita para invertir en recursos tecnológicos si queremos hacerlo bien, porque no se trata solamente de agarrar un smartphone o agarrar un teléfono, conectarme y ya dije que ya hice la transmisión. Eso a veces funciona, pero como yo decía al principio, nosotros no somos las superestrellas. Si usted lo que quiere hacer es un TikTok y hacerse famoso, posiblemente lo va a lograr. Diga la primera tontera que se le ocurre y ya se volvió famoso. O póngase a bailar, ¿verdad? Pero como el llamado de nosotros es totalmente diferente, nosotros tenemos que revisar cómo de poquitos recursos logramos maximizar el mensaje, que a la gente le llegue un mensaje correcto. Y número 8, tenemos que hacer una revisión del manejo adecuado de las plataformas tecnológicas. Este es el desafío del justo balance. Yo lo decía, lo adelantaba un poquito ahora. ¿Qué es lo que está ocurriendo con nosotros? ¿Verdad? Entonces descubrimos que la virtualidad es fundamental para llevar el evangelio en estos tiempos. Y entonces todo lo quisimos resolver con virtualidad. Entonces hicimos grupos pequeños virtuales, oraciones virtuales, iglesia virtual, y creímos que con eso era suficiente, pero hay un justo balance. Hay cosas que no vamos a poder evitar. La gente necesita calorcito, la gente necesita ser pastoreada, la gente necesita ser liderada. A veces con una llamada no basta. Por eso yo les decía ahora, revisemos qué podemos coger de la virtualidad para seguirlo aplicando, pero también revisemos qué desafío nos ofrece la presencialidad. Y en este tema del justo balance, yo lo adelantaba también ahora, ya existen estudios de que hay cansancio, de que hay agotamiento, de que hay estrés que se ha generado producto de tantos ingresos a reuniones virtuales. Entonces, no abusemos.
Yo no sé si a usted le habrá pasado, pero a veces nos excedemos en WhatsApp, en los chats, ¿verdad? En los mensajes. Y entonces nos llega un mensaje de un chiste y después en 50 chats más nos llega exactamente el mismo chiste. Más aquí en Costa Rica, que vivimos de eso, de hacer memes y hacer chistes y todo el asunto. Sobre todo cuando pierde un equipo de fútbol o el otro. Pero no abusemos. No, o sea, tenemos que encontrar el justo balance y en el justo balance yo quiero hacer un desafío. Yo sé que algunos tienen mucha resistencia con Netflix, pero hace unos días tuve la oportunidad de ver un documental que se transmitió en Netflix acerca de las redes sociales y el uso que se le da a las redes sociales y el impacto que esto tiene en términos psicológicos y de otro tipo. Entonces, nosotros podríamos estar cayendo como iglesias en la trampa de las redes sociales y creer que todo lo vamos a resolver con redes sociales. Entonces, hagamos un Instagram, hagamos un Facebook, tengamos Zoom, tengamos otro tipo de herramientas o plataformas, pero no todo se resuelve con redes sociales. Y lo otro es, pregúntese, ¿cuál es el objetivo de yo estar en Facebook? ¿Cuál es el objetivo de mi iglesia estar en Facebook? ¿Cuál es el objetivo de mi iglesia o de mi grupo, de mi iglesia virtual, de estar en redes sociales? ¿Cuál es el objetivo de que tenga yo un Instagram? Que vean que qué guapo es el pastor, que qué montón de plata tiene. Ahora les decía del caso de este líder costarricense que lo han estado criticando, lo han estado cuestionando. Bueno, ese es el objetivo que tenemos nosotros para estar en redes sociales, como iglesia virtual. Ese es el objetivo, empezar a comernos entre nosotros, a atacarnos entre nosotros. Ese es realmente el objetivo de las redes sociales. Si la pregunta nos lleva a contestar que mi objetivo de estar en redes sociales es predicar el evangelio, prediquemos el evangelio. Y un elemento fundamental en todo esto es que usted como pastor, que usted como comunicador cristiano es un referente. Voy a decir algo que es duro en Costa Rica. Tenemos muy pocos referentes cristianos, muy pocos que usted pueda llegar a decir qué líder más inspirador, qué hombre que realmente puede llevar adelante una causa en este país. Tenemos muy pocos. Y yo no sé si eso ocurre en su país. Entonces, si usted tiene una red social como pastor, como líder, como iglesia, si usted está incorporado en este mundo de las redes sociales, pregúntese muy bien, ¿para qué tiene esas redes sociales? Un día un pastor me hizo una pregunta: Mario, ¿cuál es su motivación? Y para mí esa pregunta caló tantísimo que hoy yo quería compartírsela a todos ustedes. Usted tiene Facebook, ¿cuál es su motivación de tener Facebook? Yo tengo 2 perfiles de Facebook y una página. O sea, y mi esposa dice, ¿para qué tanto? ¿Verdad? Y la pregunta es válida. ¿Para qué 2 perfiles en Facebook? Pregúnteselo. Además, formúlese en este momento esa pregunta. Yo tengo Instagram. ¿Para qué tengo Instagram? ¿Cuál es mi objetivo de Instagram? Para mí, una de las que más uso es Twitter, ¿verdad? Pero Twitter es un mundo, yo no sé si en su país ocurre, pero aquí en Costa Rica es una de pleitos, ¿verdad? Se pelean entre estos, los otros, y se tiran aquí, se tiran allá. Progresistas y conservadores se tiran durísimo, pero durísimo, ¿verdad? Entonces, estoy en Twitter. ¿Cuál es mi objetivo de estar en Twitter? Y por favor, sane su corazón también. No le dé tanta pelota a lo que parece en redes sociales, porque entonces de un momento a otro encontramos a pastores contestándole a troles, ¿verdad? O contestándole a gente inexistente, o contestándole al hermanito aquel que un día se fue bravo, se fue enojado, y entonces, pastor, es que usted es un vendepatrias, qué barbaridad, y dice un montón de cosas, y el pastor se va a contestarle, ¿verdad? Perdiendo su tiempo cuando debería estar pastoreando, cuando debería estar ayudando, aconsejando, haciendo que la iglesia crezca. No pierda el tiempo en redes sociales. Aproveche las redes sociales, sáquele el mayor rendimiento, pero no pierda el tiempo. Y quisiera hablar muy rápidamente de algunos elementos que quisiera dejarles a ustedes sobre el libro que escribí, Conectar para Liderar. Ahora desde el punto de vista de la virtualidad, porque para mí es muy importante que aprendamos estas cosas. Tenemos que conectar con la gente. Lo decía que la premisa básica es, si no sabemos comunicar, difícilmente vamos a conectar. Entonces, cuando estamos dirigiéndonos a una cámara
cuando sabemos que estamos haciendo una transmisión, debemos saber que tenemos que conectar con la gente, que la gente nos vea, que la gente vea en nosotros a Cristo. Yo le digo mucho a las parejas que tengo la oportunidad de liderar, nuestros matrimonios tienen que oler a Cristo. Nosotros tenemos que transmitir el aroma grato de su presencia. Entonces, cuando yo le digo conectar con la gente, es que la gente vea en usted, no que diga, wow, qué hombre, o sea, súper bueno, qué bueno, o sea, me convenció, sino que la gente vea en usted a un hombre, a una mujer que realmente está transmitiendo el aroma grato de su presencia. Y eso tiene que ver con coherencia. O sea, que usted no esté diciendo, hay que ser fieles y usted ser infiel, por ejemplo. Estoy poniendo nada más un ejemplo, por favor, no se me enoje. O que usted llegue y diga, tenemos que ser pacificadores y en redes sociales lo ven volándole tieso y parejo a medio mundo. Yo he visto pastores predicando de perdón y hablando mal de la gente en redes sociales. No se vale, no se vale. ¿Me entienden este desafío? Cuando yo digo conectar con la gente, es que la gente vea en usted a Cristo, que usted no sea un estorbo, que usted no sea la superestrella, que la gente cuando vea a alguien que está transmitiendo un mensaje diferente. Número 2, perdón, me adelanté. Conexión con el equipo. Una de las cosas que he aprendido, que me quedó marcadísima con este proceso que hemos vivido en los últimos meses, es que con el equipo no hay que reunirse todo el tiempo en forma presencial. Habrá cosas que usted tenga que decir, mira, los quiero ver mañana a las 5 en punto, a las 6 en punto, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que se pueden resolver mediante la virtualidad. Pero vuelvo al punto. Cuando yo digo conexión con el equipo, igual se aplica en la virtualidad y en la presencialidad, es que usted inspire, que realmente la gente diga, este es un pastor diferente, este es un líder diferente. Y eso tiene que ver también con el primer elemento que tocaba, que su equipo vea a Cristo en usted, que realmente seamos inspiradores, que realmente seamos gente que produce cambios. Costa Rica, por ejemplo, en este momento está todavía apenas pasando bloqueos y momentos difíciles y todo el asunto. Bueno, alguien tiene que pararse al frente y decir, ya no más, hay que ser pacifista, hay que salir adelante, hay que luchar por los principios, hay que luchar por los valores, pero también tiene que pararse gente que diga, vamos para adelante, este país puede salir adelante. Estoy seguro que en Bolivia, que en Venezuela, que en Nicaragua, que en Honduras, que en todos nuestros países está haciendo falta gente que realmente inspire. Bueno, empecemos por conectar con nuestro equipo, por decirle a nuestro equipo, bueno, vamos para adelante. Y la misma fuerza con la que usted conecta con el equipo en forma presencial, tiene que hacerlo en forma virtual, que su equipo no se duerma. Espero que no haya nadie en este momento que esté durmiéndose en esta transmisión. Conexión detrás de una cámara. Es que de un momento a otro aparecieron, a mí me hace gracia porque hace unos años aquí en Costa Rica empezó a desarrollarse algo que se empezó a denominar periodismo ciudadano, creo. Y entonces aparecieron reporteros de todo lado y agarraban su teléfono y de un momento a otro transmitía, bueno, en este momento nos encontramos transmitiendo directamente desde tal lugar, ¿verdad? Y entonces todo el mundo quería ser periodista. El periodismo es una profesión extraña. Todo el mundo los critican, pero muchos quisieran ser periodistas. El punto es que de un momento a otro, pastores que nunca habían utilizado ni siquiera un teléfono para hacer una transmisión, se vieron obligados a transmitir. Bueno, pero tiene un arte. Y ahí es donde nosotros entramos a asesorar, a dirigir, a apoyar, a decirles, está bien o puede hacerlo mejor. Creo que deberíamos convertirnos como una especie de asesores en comunicación. Y el otro elemento es que la conexión tiene que ser total. Si yo llego y me coloco así o empiezo a ver para arriba, la conexión no verbal es fundamental. Y eso tienen que entenderlo también nuestros líderes, nuestros pastores, la gente a la que le lleguemos. Tenemos que decirle que todo comunica, todo transmite, hasta la forma de vestir, ¿verdad? Posiblemente usted en su iglesia diga, ¿qué camisa más bonita me puse? ¿Verdad? Y entonces usted dijo, preciosa, me gusta mucho y todo el asunto. Miren aquí donde está la ballena y todo el asunto. Y una figura ahí enorme de una ballena. Y usted dice, esa es la camisa mía, ¿verdad? Y usted dice, qué bonita, ¿verdad?
Eso no sirve, porque existe lo que se llama, y ustedes comprenden mejor que yo esto que voy a decir, los ruidos en comunicación. Entonces la gente ya no va a ver no va a escuchar el mensaje, no va a poner atención al mensaje, no va a ver al predicador, sino que va a ver la camisa de ballena. Estos detalles hay que decírselo a los pastores y líderes que en este momento están haciendo transmisiones online. Hay que decírselos. Y con todo el amor y con todo el respeto, esa camisa no va, esa camisa no sirve, ese vestido no sirve, esa blusita no sirve. Hay que decírselos. Por ejemplo, hay una cosa, yo decía ahora que yo tengo 23 años de ser asesor en comunicación política acá en Costa Rica. Y una de las cosas que yo siempre dije, yo como asesor no puedo ser adulador. ¿Y qué es el adulador? El adulador es aquel que le dice, pastor, qué transmisión más linda, divina, o sea, el Señor lo usó, aquello estuvo poderoso, pastor, qué bendición, nunca había escuchado un mensaje. Está el otro extremo, la persona que llega y le dice, pastor, qué barbaridad, qué mensaje más re malo, o sea, yo no sé ni en qué momento me fui a conectar, pero está el que puede asesorar y ahí entramos todos nosotros, que le decimos, pastor, me gustó mucho su mensaje, creo que puede mejorar en esto, esto y esto. Y si el pastor es humilde, como debería hacerlo, o el líder, o la persona que esté dirigiendo el mensaje, debería tener la capacidad de llegar a decir, buen punto, la próxima lo corrijo. Me están captando esta parte. Para mí es fundamental que lo entendamos, que la conexión es total, que el mensaje es total, el movimiento de las manos. Aquí hace, los que saben de vocería, supongo que algunos están, que dan charlas sobre vocería y están conectados en este taller. Aquí, a partir de marzo, que empezaron las cadenas de televisión, todos los días al mediodía, que ya llegó un momento, ya se volvieron insoportables, porque era todos los días, nos decían cada cantidad y todavía siguen existiendo 8 meses después, pero de un momento a otro apareció un ministro, el ministro de Salud, utilizando las manos así, ¿verdad? Que esto lo que genera es confianza, es credibilidad, por decirlo de alguna manera. Pero él lo empezó a utilizar, el presidente empezó a utilizarlo y ahora usted llega y ve a todos, absolutamente todos, haciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Sin llevar el curso de vocería. El punto es que todo absolutamente comunica. La forma en que usted coloque los brazos, la forma en que usted se encorve. Yo, por ejemplo, tengo un problema de curvatura. O sea, yo tengo que estarme echando para atrás porque tiendo a jorobarme. Hasta esas cosas transmiten en redes sociales, en Facebook, en Zoom, en lo que sea. Y un elemento fundamental en todo esto es que transmitamos esto a las personas que están en este momento teniendo a cargo ciertas transmisiones. Y sobre todo, lo fundamental en todo esto es que haya conexión espiritual. Solo Dios. Lo dije ahora, las superestrellas no somos ni usted ni yo, pero en algún momento entendimos que eso era así. De hecho, una recomendación que yo he dado a muchos pastores y líderes costarricenses es, por ejemplo, les he dicho, usted no es una copia de su pastor, ¿verdad? Porque de un momento a otro usted encuentra al pastor asociado, al pastor tercero, al pastor cuarto, al pastor quinto, al pastor de jóvenes, todos predicando exactamente igual, con el mismo tono de voz, con la misma forma de manejar las manos y los brazos, etcétera, que su pastor principal. Está bueno que tengamos nuestro pastor como un referente, una persona que admiremos, pero Dios a cada uno de nosotros nos dio nuestros propios dones y talentos, tenemos nuestras propias habilidades que debemos desarrollar dentro de nuestra iglesia o inclusive creo que el llamado de este COICON va muy en la línea de decirnos a todos nosotros que hay gente en nuestros países y fuera de nuestros países que está requiriendo comunicadores que les ayuden a hacerlo bien, porque posiblemente lo están haciendo bien, pero lo pueden hacer todavía mejor. Y cuando yo hablo de la conexión espiritual, que es solamente Dios, es Dios el que nos da el talento, es Dios el que le dio la habilidad a usted para ser un buen comunicador, fue Dios el que le dio la habilidad a usted para ser un buen productor de televisión, fue Dios el que le dio la habilidad a usted, el don, el talento para ser buenísimo en redes sociales. Yo, por ejemplo, una de las cosas que admiro mucho de los diseñadores es la creatividad que tienen. Es increíble. Si usted llegue, yo tiendo a ser creativo en las ideas, entonces doy una idea y viene el diseñador gráfico y la desarrolla
y hace una criatura hermosa, ¿verdad? Bueno, en nuestras iglesias posiblemente tengamos esas personas que están nada más requiriendo que nosotros les digamos, metámonos en esto. Esta es una reflexión que yo he venido madurando desde hace mucho tiempo. Y como les digo, la incorporé en este libro que se llama Conectar para Liderar. Pero independientemente del libro, de una obra que uno pueda escribir, independientemente de las ideas que uno pueda plasmar en un papel, está un llamado que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros. O sea, este COICON, no sé, Adriana, si hay un número específico de personas que estén conectadas en todo el COICON. 53, bueno, ahora tenemos 53 personas acá con usted. Okay. Son 53 personas a las que Dios les está haciendo un llamado en esta tarde. Porque el conocimiento que usted está adquiriendo en este momento no lo está adquiriendo posiblemente otros pastores y otros líderes. Entonces, todo lo que nosotros estamos absorbiendo aquí, yo aprendí muchísimo. Lo que pasa es que se me olvidó el nombre del señor que acaba de terminar el taller de producción. Aprendí muchísimo de él. Bueno, el asunto es que estamos adquiriendo un conocimiento que no podemos dejárnoslo. O sea, no es para nosotros. No hagamos la de aquella gente que escondió los talentos. Los talentos que Dios nos dio es para compartir. Y si su iglesia está sobrada, porque hay mucha gente haciendo producción, a los 100 metros, a los 200 metros, al kilómetro, hay una iglesia en este momento que un pastor está haciendo una transmisión posiblemente en redes sociales y no lo está haciendo tan bien como su pastor. Espero que me hayan captado esto. Cuando yo decía el desafío de la solidaridad, no solamente es un desafío a otros, es un desafío para nosotros. Yo sé que en este momento, entre esas 58 personas que están conectadas, hay gente con muchísimo talento, hay gente con muchísima habilidad, posiblemente talentos y habilidades que no se han explotado del todo. Y si hay gente que está siendo necesaria para el expandir el evangelio en estos tiempos, somos nosotros, los periodistas, comunicadores, los productores, los diseñadores, los productores de radio, los que pueden hacer un podcast, ¿verdad? Hay gente que está requiriendo de estos servicios y yo creo que nosotros estamos llamados para hacerlo.